que yo vi unos videos, en una parte del video dice, los líderes de nuestro movimiento fueron los que nos ordenaron pegarte, en el fondo, y lo dicen explícitamente en un video. Se adjudican. Yo creo que nosotros no podemos mostrar ese video porque comentan la violencia quizás, sí. pero hay otro video que dice que fue un grupo que no le hizo caso al líder, todo, pero tu liderazgo vale callar. Pero lo que sí que hay una serie de videos que muestran cómo le pegan a la gente. Le pegan a mujeres. Suben al canal de YouTube una serie de videos que... O sea, el 7 de marzo le pegaron a mujeres en la calle. O le tiran gas pimienta. Le tiraron gas pimienta. Yo no quise ir a la marcha en algún minuto pero también porque no me quise exponer, sobre todo que lo tuyo fue tan mediático. Íbamos a ir con un grupo de mujeres, porque la causa de las mujeres no es solamente las mujeres que son abortistas, sino que las que creemos también en el fondo en la vida. Y yo después de lo tuyo dije, bueno, esto está, a pesar de que había mucha violencia todo este tiempo, si lo que tú viviste, tú eres conocido, entonces se hace más, esta es algo, la misma primera línea, si por eso no nos equivoquemos, condenemos la violencia. Pero ¿cómo combatimos la violencia? Pongamos ese tema en la mesa, aprovecha tú. ¿Cómo, saliéndonos de Rafa lo particular, cómo combatimos la violencia de las manifestaciones, del apruebo, del rechazo, de todo? ¿Cómo combatimos la manifestación? ¿Cómo combatimos la violencia? ¿Cómo combatimos la violencia? Aprobando los proyectos, condenándola siempre y condenándola tajantemente, porque acuérdense que los primeros meses hubo una izquierda muy poco democrática que le costó un montón condenarla verbalmente. Aprobando los proyectos, con discusión, los proyectos, estoy hablando desde lo que me toca a mí también, los proyectos que en el fondo son capaces de enfrentar las violencias que se producen, por ejemplo, en los saqueos y en las barricadas, que nos costó un mundo poder sacarla. Ahora, lo que está ocurriendo también con el proyecto de infraestructura crítica, es clave que lo apoyemos y podamos defender, porque al final siento que si no entendemos entre todos, y por eso tu testimonio va a ser tan relevante, condenemos toda la violencia y llegamos a acciones desde quienes van a marchar hasta quienes los tienen que condenar políticamente aquí y votar en el Congreso coherentemente con eso. A ver, María José, un segundito ahora. Sí. María José dice que una de las formas de finalmente terminar con la violencia es aprobando leyes que tienen que ver con cambios sociales. ¿Qué opina María Antonieta? Bueno, yo creo que eso se han demorado mucho. Las leyes tienen que avanzar rápidamente. Acuérdense que quien legisla en Chile es el gobierno, que da las agencias. Así que el gobierno tiene que poner esas leyes. Pero fíjate que una idea para los programas, a lo mejor es descabellada para la televisión. Yo creo que es importante conocer otras experiencias mundiales de problemas y resoluciones en paz. Está la película de Gandhi. Yo la pondría en la programación. Todo lo que hizo Gandhi en la India con la no violencia activa. El tema de Mandela en Sudáfrica, está esa película cuando es muy lo combaten a Gandhi porque va al rugby de los blancos. Mandela. Cuando TVN sea un canal público, usted tiene que ser la directora. Claro. De verdad, así como la BBC. ¿Cómo pero va a estar viejita? Porque tiene muy buenas ideas y todo. Oye, pero creo que ahí es bueno. Y conversar de estos temas de la paz. Mire, la violencia está instituida en Chile. A mí, una alcaldesa me mandó a pegar una vez. Me pegó una señora, fui al escándalo y aparecí como que yo le había pegado a la señora. Una alcaldesa muy conocida de la zona norte, que ya no es alcaldesa, por suerte. Me mandó pegar. Es que toda esa violencia, esa agresividad, es que era una cosa tremenda, casi me morí. Y aparecí yo en los medios, sí, ella, aparecí yo en los medios como si yo fuera la agresora. Fue una cosa dolorosa. Bueno, eso voy a decir porque fue la señora Vicky Barahona de Renca. Pero eso pasó. Pero yo creo que hay que hablar el tema en profundidad, porque realmente hay que hablarlo en profundidad. ¿Sabe la clase política realmente, o hay un desconcierto general de cómo combatir la violencia? Porque yo creo que es fácil decirlo en la mesa que todos condenamos la violencia porque todos la condenamos. Pero a la hora de poner las acciones. Pero finalmente, ¿cuáles son los caminos para combatir la violencia? Es que tenemos quizás discrepancias y por eso quiero que se pongan en la mesa. Yo quiero precisar lo siguiente. Primero, hay un consenso absoluto que la violencia debe ser condenable, pero también debe hacerse cargo a quien le corresponde hacerse cargo. En Chile tenemos policía
Tenemos instituciones que deben ser garantes de la seguridad, pero además quiero hacer la siguiente precisión. Cuando se nos da como solución que hay que atender las demandas sociales, es evidente que hay que atender las demandas sociales, pero eso obviamente no es el componente que va aparejado inmediatamente de la violencia, es decir, no solucionar las cuestiones estructurales que a propósito al gobierno le corresponde hacer y con las urgencias que corresponden en el Congreso y en todo lo que eso conlleva. Pero ojo, no lo situemos inmediatamente al no cumplimiento de aquello el justificar la violencia. Es decir, el movimiento social hoy día tiene demandas que son legítimas, que no han sido respondidas, que no ha habido eco desde el Ejecutivo, donde tenemos un presidente que parece ser no se hace cargo aún, con discursos que a veces son bien discordantes. El Congreso, lo que a mí me corresponde como vicepresidenta, disponible desde siempre a tramitar de manera, ojalá, lo más urgente posible, las temáticas que hoy día están puestas en la calle y en el país, pero una cosa distinta es el rol que deben ejercer las policías en cuanto a garante y en cuanto competente. Cuando a mí me dicen, mira, hay grupos que se suman a la manifestación hoy día del apruebo o el rechazo, son delincuentes, son vándalos, son sujetos que una vez conocida su accionar permanente, como nos dice Rafael, hay videos, hay seguimiento. ¿Qué pasa con la inteligencia policial? ¿Qué pasa con el alto mando carabinero, el alto mando de la PDI? Loreto, pongamos un ejemplo de lo que pasó la semana pasada. Separemos y hagámonos lo que pasó la semana pasada respecto a la primera línea, que finalmente se tomó detenido, a más de 60 personas. De ellos 16 eran menores de edad, efectivamente. Y finalmente todos ellos quedaron en libertad, excepto una persona que tenía antecedentes previos. Entonces la gran crítica aquí por parte del oficialismo es que la policía sí hizo su pega, los que no hicieron la pega fue la justicia. Para ti, ¿quién no hizo la pega o la pega estuvo bien hecha? Creo que esta tendencia que no pasa solo aquí, siempre es como... al final llegamos al Congreso por las leyes. Dicen, no, es que las leyes no nos permiten. Creo que aquí hay una institucionalidad que hay que revisar. Desde la justicia, por cierto, desde los criterios que tienen los fiscales, desde la parte investigativa. ¿Cuántos PDI, cuántas policías hoy día llegan al final del día o de los casos con sentencias? Hay un estudio, hay muchos estudios, que de verdad el porcentaje es muy mínimo. ¿Dónde está la labor de inteligencia? ¿Dónde están? Pero en lo concreto, ¿a ti qué te pareció? ¿Cuál fue tu juicio político y personal respecto a que finalmente después de esto ellos quedaron en libertad? A mí no me parece. Creo que ahí hay que revisar justamente con detalle en dónde están las falencias, pero de manera urgente. Si igual aquí, insisto, hay que entender que las responsabilidades institucionales deben de verdad producirse. Pero ¿sabes lo que pasa, Loreto? Te lo digo como abogada. El tema es que el delito de desórdenes públicos tiene una baja pena. Por lo tanto, aún porque hay una crítica por ahí que dice que... es que la verdad que este era por desórdenes públicos la mayoría de las detenciones. Lo que se revisó es que las detenciones fueran legales y ahí revisada las detenciones se dedujo que estaban todas bien hechas las detenciones, habían sido legales. Y lo segundo, como el delito de desórdenes públicos tiene baja pena, finalmente, aunque los fiscales hubiesen pedido medidas cautelares más en el fondo agresivas, como la prisión preventiva, finalmente no se podrían haber decretado porque la mayoría no tenía antecedentes. Entonces nos quedamos dando vuelta en un sistema que no nos está solucionando un problema, que es justamente tratar de disuadir al resto, ¿no es cierto?, de seguir cometiendo desórdenes públicos. Pero eso es después que ocurren los actos de violencia, porque yo creo que nosotros también en la mesa tenemos una responsabilidad, tenemos una oportunidad única, histórica, con paridad, además de ponernos de acuerdo para el día del plebiscito qué queremos hacer. Sin el látigo y la pistola de la dictadura y sin, como ha sido muchos tiempos pasados de nuestra historia, ¿no es cierto?, que los más poderosos, las élites, hicieron la Constitución como quisieron. Tenemos una oportunidad única y tenemos que transmitir un mensaje de paz, de armonía, de conversación, de diálogo, porque es una oportunidad única. O sea, los chilenos estamos hoy día enfrentados a una realidad única, y un momento luminoso. La violencia, por eso un momento luminoso y debe ser en paz, porque es un momento luminoso. Lo que estamos viviendo a veces como la cotidianidad nos gana, como el día a día nos gana, como las noticias se normalizan y es toda una anécdota finalmente, estamos sobreinformados. Quizás parar y reflexionar y decir, y con eso le doy la palabra a usted, decir, oye, está un momento único, no lo matemos con la violencia y no lo matemos con estas situaciones, porque
pongámonos de acuerdo, sea cual sea los resultados, pero pongámonos de acuerdo, tenemos una posibilidad histórica, a mi juicio. Yo creo que eso tenemos. Con mayor razón, el tema de la condena transversal a la violencia es tan importante, porque en un contexto de violencia son las justificaciones que tienen los dos extremos. Lógico. Uno extremo que dice por la violencia, entonces no están dadas las condiciones para vivir ese momento histórico único, que a lo mejor de participación, si hubiese sido en otro contexto, tendríamos mucho más gente por el apruebo, por ejemplo. Y por el otro lado, la violencia también extremiza a una izquierda que dice, bueno, es que si no estamos con la lucha armada, entonces no, o con la... relativiza. Relativiza a ciertos... Quiero terminar con eso. Entonces aquí son dos cosas complementarias. O quizás, y yo agregaría una tercera patita. Una que tiene que ver con reforzar justamente, tenemos la modernización de las policías, que han estado sumamente cuestionadas los últimos años, lo sabemos, todos los eventos, y eso hizo que nos encontráramos con una policía, con un carabineros debilitado frente a una situación desbordada para cualquier gobierno. Y en esto empatizo con cualquier gobierno que le hubiese tocado el nivel de violencia que vivimos, sobre todo en octubre, y que obviamente todavía tiene estos focos. Una inteligencia que estaba desmantelada en ese momento y que hoy día se tiende a reforzar, que no había, por eso digo desmantelada, que a 5 meses sí ha habido todo un cambio de estrategia en inteligencia de las policías, que no tienen la modernización profunda, porque no podemos pensar que en 5 meses esta transformación, estos cambios pueden ser, pero siento que eso también tiene que ser apoyado transversalmente. Las leyes que fueron puestas con suma urgencia en el Congreso para poder darle mejores herramientas a las policías. Y es cierto, ¿hubo abusos de la fuerza? Por supuesto que sí. ¿Fueron reconocidos por todos los sectores? También lo fueron reconocidos, partiendo por el presidente de la República. Entonces, cuando pasan estas cosas, cuando pasan estos grupos violentistas que manchan absolutamente todas las demandas, las manifestaciones y por lo tanto el proceso democrático que tenemos por delante, resulta que distorsionamos el rol de carabinero cuando ponemos todos en el mismo saco. Entonces, algo que es de violentista y que tenemos que todos condenar y ojalá esa persona se sanciona, aparece un discurso desde la oposición, y perdónenme que lo diga porque así lo escucho, que es, sí, pero entonces llegó carabinero a reprimir, a no sé qué, y desviamos el foco de decir, oye, si esto no es contra carabinero, esto es, ayudemos a Carabineros, apoyemos a Carabineros, dándole las herramientas, por supuesto que condenemos si hay abuso si hay abuso de fuerza, por supuesto que hay que condenar, sancionar, pero démosle el mismo énfasis en condenar, sancionar y que esas personas, esos 40, no salgan de nuevo a la siguiente manifestación y ensuciar un proceso que creo que es histórico también y que podría no ser bajo la presión ni de la violencia ni de grupos extremos. Yo creo que, de verdad, y solo termino con el rol del lenguaje de quienes, los comunicadores y de los políticos, que tenemos que cambiar. O sea, acá en esta mesa que se ha podido discutir mucho más abierto, porque me ha tocado estar en así es Chilevisión. No, y yo creo que ahí, de nuevo, ya que estamos en el 9, o sea, ayer pasó el 8M, creo que las mujeres ahí tenemos un rol súper importante, porque innatamente muchas veces tenemos un lenguaje que es más inclusivo, más mujeres en política, yo siempre voy a hablar por eso, pero creo que tenemos que tener mucho cuidado. Yo cuando veo políticos, no me importa del sector, cuando veo que emplazan a Carabineros, vayan a emplazar a los violentistas, no emplacen a Carabineros porque están haciendo su trabajo, y usen los canales formales justamente para condenar si hay ciertas policías que se han desbandado, pero no desviemos el foco. Eso ocurrió el 6 de noviembre, se cuestionó el accionar de la policía de Carabineros. El 7 de noviembre dejaron ciego a Gustavo Gatica. Pasamos de 166 casos de trauma ocular a 445. Eso se ha hecho por los conductos regulares y no ha resultado. Sí, pero visto, como también condeno cuando de cualquier político, lo que te pasó a ti, también le pasó, no sé, yo vi la funa a los ministros, la funa en el Congreso, la funa a Boric, por ejemplo. Yo condeno todo eso. Pero ¿cómo se recupera la legitimidad que debe darle una sociedad a sus carabineros? Con María José, ¿cómo se recupera finalmente? Porque acá hay un tema de Carabineros. Durante muchos años fue una institución muy valorada. Y hoy día lo que pasa es que gran parte también de la movilización social se ha transformado, más allá de las demandas, en un tema de los movilizados con Carabineros. ¿Cómo se logra legitimar nuevamente a Carabineros frente a la mayoría social? Yo me quedo con las palabras que acaba de decir Luz. Efectivamente, es bien irracional condenar el actuar de Carabineros cuando son principalmente los violentistas quienes muchas veces provocan este tipo de actitudes. O sea, está más que claro, y el gobierno ha sido muy enfático en, cuando ha habido abuso, en traspasarlo a la justicia donde tiene que estar. Pero
pero también nos ha costado un mundo tener una fuerza de orden y seguridad como corresponden. No me refiero solamente a los sueldos. Durante el febrero, nos contaba el ministro Blumel, la semana pasada hubo cursos de capacitación. O sea, nos encontramos en una situación muy dura donde no teníamos inteligencia. Y se cambió la estrategia también. De todos los gobiernos que hay, se cambia de estrategia. Pero también a ellos les toca cargar por la inoperancia al mundo político, que no es capaz de ponerse de acuerdo. Porque, claro, aquí todos decimos que sí, pero cuando llegamos a la hora de votar, yo no sé cómo votó Loreto y quizás sería bueno preguntarle cómo votó en los temas de antisaqueo. Muy bien, entonces me parece, porque hay un sector de izquierda... No, sí, te estoy preguntando porque confío en lo que estás diciendo. En buena. En buena. Claro. Pero, como dice, tienes que cuidar el lenguaje, que tenemos que dar el ejemplo en buena. Nos cuesta un mundo ponernos de acuerdo, Julio César. Entonces, la semana pasada en el Senado se entrampó el ingreso mínimo garantizado, que va a permitir que ni una persona gane menos de 300 lucas líquidas. Entonces, las pensiones, seguimos entrando. Hay como un sector que no quiere que avancemos y por otro lado se le carga la mano a Carabineros, que lo único que hacen es tratar de defendernos de esta violencia. Pero lamentablemente la realidad es otra, Monse, y a veces vemos, ¿no es cierto?, situaciones muy difíciles de grupos que se meten entre medio de las manifestaciones, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué pasa no solo qué pasa con una delincuencia propiamente tal? No estamos hablando de manifestaciones que se ha asociado a esta situación que se está viviendo especialmente en la zona cero. Recordemos que los vecinos de alguna manera acusan abandono en la situación que viven, y esto ha provocado también un aumento de la delincuencia propiamente tal. Y eso es parte de lo que vemos en el estiago de delincuencia que se aprovecha de las manifestaciones sociales, y esa es una de las principales quejas también de quienes viven y trabajan en el lugar. Y es una de las grandes preguntas también que de alguna manera estamos tratando de contestar en esta mesa, que finalmente es cómo combatir la violencia venga de donde venga, que ese es el problema. Y yo creo que quizás yo lo decía, es la gran pregunta que no está siendo capaz de contestar la clase política y el propio poder. Súper cortito, yo creo que acá se han tirado varios temas a la mesa, pero hay un tema de legitimidad que habíamos planteado, cómo legitimar también a Carabineros, que son finalmente lo que es oficialmente y legalmente deben resguardar el orden público. ¿Cómo legitimar su función? Bueno, primero que todo revisar la institucionalidad. Es decir, hoy día tener policías validadas por la ciudadanía es sumamente importante. Eso significa revisar protocolos, direccionar recursos, establecer también capacitaciones necesarias y sobre todo teniendo siempre presente el irrestricto respeto a los derechos humanos. Tenemos allí un punto muy al debe que no lo hemos tratado en esta mesa, pero que sin duda también hace que esta validación se ponga en duda. Lo segundo, un llamado al diálogo. No solo a los políticos, a los que somos representantes de la élite política, sino que también a la sociedad y la comunidad en general. Creo que hoy día, por ejemplo, cuando nos vamos a ver enfrentados a decisiones, apruebo, rechazo, quienes son parte del poder constituyente, etcétera, es necesario que a lo mejor ambas fuerzas, ambos comandos, sumemos energía, nos coordinemos para en conjunto erradicar no solo en el discurso, en las acciones. No es posible que en una marcha de uno a otro lado se acepte, se tolere, se guarde silencio respecto a los abusos, a las lesiones, respecto a las violencias y obviamente que haciéndose cargo desde lo que a mí me compete como parlamentaria, también teniendo una legislación que revise no solo la policía, la justicia y todo el sistema jurídico en su conjunto. Vamos a pasar a otro tema, pero María José estaba con una bala pasada y que quería decir algo cortito antes de pasar a una siguiente denuncia que queremos que también se queden presentes para verla. Sí, lo que pasa es que yo creo que también es bueno poder dar buenas noticias. Y efectivamente, si bien ayer hubo una marcha masiva donde algunas no participamos también porque sentimos que tiene una mirada muy restrictiva o muy intolerante precisamente, por ejemplo en el tema del aborto, yo creo que es importante resaltar algo que ha hecho el gobierno. Así como también hay que decir con fuerza cuando comete errores, creo que el compromiso y los anuncios que hace ayer el presidente son muy, muy relevantes. O sea, llevamos años tratando de lograr que efectivamente una cosa es aumentarle las penas
al femicidio, y otra muy distinta es no dejar que este asesino se acerque a su mujer. Y lo que anunció el presidente ayer de lo que son el dispositivo monitoreo telemático, que decíamos ayer, telemático, que son las tobilleras, nos parece que es una muy buena propuesta que se ha hecho, compleja, cara, pero que habla del compromiso de verdad con poder impedir este tipo de asesinatos que son en promedio 50 al año. Sí, yo he escuchado cuántas veces finalmente la tobillera electrónica, porque se ha escuchado siempre en los 21 de mayo y todo, pero siempre no se implementa nunca. Yo la verdad es que pero ahora se va a hacer. Claro, no me acuerdo de los escucharlos. Sí, hay muchos, deben haber tuyos, nosotros también habíamos hecho. Ojalá se concrete un proyecto. Y lo segundo, la pobreza a quien más afecta es a las mujeres. Este país está conformado en gran medida por jefas de hogar. Y hoy día también lo que se anunció ayer por parte del gobierno, que es poder perseguir a aquellos hombres que abandonan a sus hijos y no pagan la pensión de alimentos, creo que también es una muy buena noticia. A veces nos quedamos demasiado en los problemas de las mujeres de la élite, que está bien, avancemos. No es un DICOM para deudores. Lo que va a hacer es que entran en la Cámara de Comercio y no pueden hacer actos comerciales. Así que muy bien, y nosotros queremos invitarlos también a hablar de un tema que tiene que ver con política y es un caso que tienen que ponerle atención. Es una denuncia